Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. Seguimos con el formato condicional, estamos viendo una tercera parte, un tercer vídeo y bueno, pienso que posiblemente este sea el último vídeo, aunque lógicamente el formato condicional da para mucho, ya que se pueden aplicar fórmulas para determinar qué tipo de formato y a qué celdas se les va a aplicar el formato condicional. Por lo tanto, esto sería un mundo y daría para un mini curso solamente hablando del formato condicional, pero bueno, esto se saldría de la finalidad con la que se está haciendo este vídeo y estos cursos. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a una hoja de Excel para ver algunas cosas más sobre el formato condicional. Bien, pues seguimos con este documento de Excel. Es el mismo documento que hemos utilizado para las dos clases anteriores. Y en la última clase nos quedamos viendo un tipo de formato condicional que consiste en aplicar una barra dependiendo del volumen del contenido de datos que tiene cada celda. Y vimos, bueno, pues que en esta celda, que era donde se encontraba el contenido mayor, pues Excel trazaba una barra que cubría toda la celda y después dependiendo del contenido que había en la primera celda o en la celda donde estaba el valor mayor, pues iba trazando barras en función de la proporción del valor de cada celda en relación al valor de la celda que tenía el valor más alto. Y bueno, esto es configurable si nosotros seleccionamos, nos venimos a formato condicional, barras de datos y nos venimos a más reglas. Bueno, pues aquí tenemos pues, muchas opciones a la hora de poder aplicar un tipo de formato a este tipo de barras. Podemos cambiar el color, podemos elegir si tienen borde o no borde, pero bueno, estas son cosas que escaparían un poco, el ir viendo todo esto pormenorizadamente, escaparía un poco a la finalidad del curso. Pues bueno, nos quedamos aquí, vamos a cancelar, tenemos el rango seleccionado y vamos a borrar las reglas para continuar. Bueno, con el rango seleccionado vamos a ver otro tipo de formato condicional que podemos utilizar, que son las escalas de color. Las escalas de color lo que hacen es algo parecido a la barra de datos, ven el valor superior y el valor inferior y al valor superior le aplican un color y al valor inferior le aplican otro color. Y en función del valor del color que han aplicado al valor superior y al valor inferior, aplican una gama de colores intermedios al resto de valores. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Seleccionamos el rango, nos vendríamos a formato condicional y en escala de color se nos abren estas posibilidades. Bueno, pues se trata de elegir una de las posibilidades que tenemos. Vamos a ver alguna de ellas. Formato condicional, escalar de color. Bien, bueno, pues en este caso, por ejemplo, aplica al valor más alto un verde y al valor más bajo este rojo. Y en base a este verde y a este rojo va aplicando diferentes colores al resto de valores de acuerdo a lo lejos o cerca que se encuentren de cada uno de estos valores. Así, por ejemplo, esta celda que tiene 50.000, pues también le aplica un verde, solamente que es un verde menos intenso. A esta que tiene 30, que sería el tercer valor, bueno, pues le aplica, como podéis ver, un verde entre verde y amarillo. Y sin embargo, a esta que tiene 16.000, que es un valor de los más bajos, después de este valor es el segundo valor más bajo, pues le aplica, como podéis ver, una tonalidad más clara de rojo. Bueno, pues aplica una escala de color en relación a los valores que tengan las celdas, poniendo el color un color para el valor más alto, otro color para el valor más bajo y en base a estos dos colores pues se crea una escala cromática dependiendo de los diferentes valores de cada celda. Esto lo podremos cambiar, vamos a formato condicional y podemos elegir, como podéis ver, varios tipos de escalas. Por ejemplo, esta sería escala de colores de rojo y blanco.
aplica el rojo al valor más alto, el blanco al más bajo, y entre el rojo y blanco, pues bueno, va creando una escala de colores. Esta sería igual, solamente que al revés, es decir, aplica el blanco al color más alto, el rojo al más bajo, y va creando esa escala de valores. Aquí tendremos una escala de rojo, blanco y azul. Bueno, pues se trata simplemente de ir utilizando el que deseamos. Aquí podemos aplicar más reglas y podemos elegir una escala entre dos colores, como sería esta. Si aplicamos esta, el valor más bajo le daría este color, y al valor más alto le daría este color, y luego crearía dentro de esta escala cromática, de esta escala de color, dependiendo de los valores, pues le aplicaría un tipo de color en función del valor que cada celda tiene. Podemos crear diferentes escalas. Vamos a poner un azul oscuro para el valor mínimo y un azul muy claro para el valor más alto. Bueno, pues aplicaría, lo vamos a hacer, bueno, aplicaría al color más alto el color que hemos elegido y luego al más bajo el azul más fuerte que hemos elegido, y en base a estos criterios luego iría aplicando la escala cromática. Bueno, vamos a seleccionar de nuevo. Formato condicional, escala de color, más reglas. Tendríamos muchísimas opciones. Aquí podemos elegir una escala de 3 colores. Vamos a poner algo así un poco chillón. Y aquí un verde también fuerte. Haríamos clic en aceptar y bueno, pues haríamos lo mismo. Al valor más alto el verde, al más bajo este rojo, y en función de cada valor de la celda pues le aplicaría un verde, un rojo, un naranja, en función de lo lejos o cerca que se encuentre cada celda de los valores máximo o mínimo. Bueno, pues así es como funciona el formato condicional cuando aplicamos escalas de colores. ¿Qué más podemos ver? Bueno, vamos a ver también lo que serían los conjuntos de iconos. Nos vamos a venir, por ejemplo, aquí y vamos a utilizar este campo, el campo nota, para aplicar dentro del formato condicional otro tipo de formato condicional que para ciertas funciones es muy útil, que es el conjunto de iconos. Bueno, pues si desplegamos las opciones podéis ver que hay muchísimas posibilidades. Está dividido en cuatro sectores. El primero es direccional, con flechas. Pueden ser de 3 colores o bien, bueno, del mismo color y lo único que se indica es la flecha. Luego también formas. Tendríamos estas formas para aplicar. Luego tenemos también estos indicadores. Y luego por último tenemos una valoración, es decir, se puede valorar con una estrella completa, media o vacía. También podemos valorar con estas barras. Hay una posibilidad de poner 4 o 5, dependiendo de qué tipos de datos vamos a utilizar. Bueno, vamos a utilizar solamente la direccional, porque bueno, todas ellas es cuestión de ir viendo, pero el funcionamiento es el mismo. Vamos a utilizar esta simplemente. Si hacemos clic, bueno, vamos a ver qué es lo que nos ha hecho Excel. Al 10 le ha puesto... Bien, al 10 le ha puesto una flecha hacia arriba, igual que al 9 y al 8. Al 7, por ejemplo, le ha puesto una flecha amarilla hacia la derecha, lo mismo que al 5 y al 6. Y me parece que también al 4. Y luego también al 3, al 2 y al 1 lo que ha hecho ha sido ponerle flechas hacia abajo. Bien, pues estos criterios que ha usado ha sido para el 10, el 9 y el 8 flechas hacia arriba, a verdes hacia arriba, 7, 6, 5 y 4 flechas amarillas hacia la derecha, y para el 3, 2 y el 1 flechas rojas hacia abajo. Esto puede presentar un problema, y es que el 4, por ejemplo, que es suspenso, le da el mismo valor dentro de la flecha que un 7.
que es un notable. Entonces, como mínimo el 4 es un suspenso, el 4 debería tener una flecha roja hacia abajo. Bueno, vamos a ver cómo cambiar esto. Vamos a seleccionar todo el rango y nos venimos a formato condicional, conjunto de iconos, y hacemos clic en más reglas. Y aquí nos aparece otra ventana. Esta ventana, como podéis ver, dependiendo del formato que estamos eligiendo, cambia. Pues tenemos diferentes opciones. Vamos a ver, por ejemplo, aquí podemos elegir el estilo de formato, el estilo del icono, y aquí tenemos la opción de aplicar las reglas con las que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí está trabajando con porcentajes, entonces aplica el 67%, del 67% al 100%, este icono. Entre el 67 y el 33% aplica este icono y por debajo del 33% está aplicando este icono, pero todo esto lo podemos cambiar nosotros. Vamos, por ejemplo, a utilizar este formato, es decir, las flechas, pero vamos a hacer que el 10, el 9 y el 8 tengan una flecha verde hacia arriba, el 7, el 6, el 5 y el 4, el 7, el 6 y el 5 una flecha amarilla hacia la derecha, y el 4, el 3, el 2 y el 1, que son suspensos, una flecha roja hacia abajo. Pues bueno, vamos a utilizar esta ventana. En primer lugar, nos venimos, elegimos conjunto de iconos. En estilo de iconos vamos a elegir las flechas, que son las primeras que aparecen. Y luego vamos a cambiar el tipo con el que estamos trabajando. Vamos a cambiar porcentual por número. Nos vendríamos número y aquí número. Bueno, pues una vez que tenemos este tipo, lo primero que vamos a decir es a qué valores le queremos aplicar este primer icono. Entonces nos dice cuando el valor es mayor o igual a 8. Es decir, como queremos ponerle a 8, al 9 y al 10, pues aquí elegiremos 8. Cuando hacemos clic en la siguiente cuadro de texto, para poner a este icono los valores a los que queremos aplicar, fijaos que ya aquí me pone cuando es menor que 8 y, es decir, como aquí hemos puesto 8, aplica nuevamente, coge el 8, entonces dice menor que 8 porque no puede ser menor que 7 porque dejaríamos la distancia entre 7 y 8 sin aplicar ningún criterio. Y no puede ser menor, por ejemplo, que 9 porque ese ya está aquí aplicado. Entonces tiene que ser menor que 8. O sea, aquí hemos puesto mayor que 8, aquí hemos aplicado ya criterios para todas las celdas que estén de 8 hacia arriba. Luego aquí hay que empezar de 8 hacia abajo. Bueno, pues cuando sea menor que 8 y mayor o igual, aquí entonces pondríamos 5. Pues que le aplique el siguiente formato. Y ahora, cuando sea menor que 0, pues que le aplique este. Hacemos clic en aceptar y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos ha hecho. Para ello voy a ordenar esta columna. Nos vendríamos a datos, ordenar por nota de mayor a menor, hacemos clic en aceptar y así lo vamos a ver mejor. Bien, al 9, al 10, al 9 y al 8 le he aplicado este formato de iconos. Al 7, al 6 y al 5 le he aplicado este formato de iconos y luego tendríamos 4, 3, 2 y 1 al que le he aplicado este formato de iconos. Luego, al notable y al sobresaliente le hemos aplicado un formato de iconos, al notable por debajo de 8 y al bien otro formato de iconos y al suspenso otro formato de iconos. De la misma forma podríamos haber creado aquí, es decir, a todo lo que sea notable y sobresaliente, iconos verdes hacia arriba, y al bien y al suspenso amarillos y rojos. O también podríamos haber hecho el corte, por ejemplo, aquí. Para el sobresaliente, iconos
verdes hacia arriba, flechas verdes hacia arriba. Para el notable y el bien, haber puesto flechas amarillas hacia la derecha, y para el suspenso, pues bueno, haber puesto flechas rojas hacia abajo. Esto lo podemos modificar y cambiar de acuerdo a nuestras necesidades. Incluso podríamos haber utilizado flechas amarillas inclinadas hacia arriba o hacia abajo, también viene esa opción, pero bueno, esto es cuestión de ir viendo, de ir pensando qué tipo de regla vamos a utilizar, y por lo demás no implica mayor dificultad. Vamos a ver otra opción que tenemos en el formato condicional, y para ello voy a aplicar aquí un formato condicional que establezca aquellos que han aprobado y aquellos que han suspendido. Lo voy a hacer en este campo, en el campo nota. Lo podríamos también hacer en el campo calificación, pero lo voy a hacer solamente en el campo nota para perder menos tiempo. Nos vendríamos a inicio, formato condicional, es menor que, bueno, es menor que 5, y vamos a aplicar un formato personalizado en negrita. El color vamos a elegir este, y el relleno pues le vamos a poner este rojo. Bueno, no, sí, este rojo, que se vea bien. Hacemos clic en aceptar y ya tendríamos a los que han suspendido. Entonces, formato condicional, resaltar regla de celda más reglas, mayor o igual que, aquí 5, y para los que han aprobado les vamos a poner un verde, este verde, y en la fuente negrita, y también el mismo tipo de fuente. Hacemos clic en aceptar y aceptar, de modo que ahora tenemos los que han aprobado con este formato y los que han suspendido con este otro. Para aplicarlo aquí, bueno, pues lo haríamos igual con formato condicional, nos vendríamos a texto que contiene y aplicaríamos los mismos formatos. Pero tenemos este campo, el campo nombre, al que no podemos aplicarle estos mismos criterios que aplicaríamos al campo calificación, porque en el campo calificación tenemos dos opciones, aprobado o suspenso. Entonces, para aprobado aplicamos un formato condicional y para suspenso aplicamos otro formato condicional, pero aquí tendríamos nombres, el nombre Juan, Pedro, Ana, Lucía, Carmen, Andrés, etc. Luego, teniendo en cuenta este rango de datos, no podemos aplicar estos dos formatos condicionales. Ahora, si quiero que esta celda tenga el mismo formato condicional que esta otra en función de si Juan ha aprobado o ha suspendido, tendré que crear una nueva regla y crear un nuevo formato condicional. Bueno, pues vamos a hacerlo. Seleccionamos todo este campo de datos, nos venimos a formato condicional y nos venimos a la opción nueva regla. Y dentro de la opción nueva regla, aquí tenemos varias opciones, vamos a elegir la última. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Esta opción lo que nos permite es, con una fórmula, determinar qué celdas son las que van a intervenir para aplicar el formato al rango que hemos seleccionado. Entonces, con esta opción podemos decirle a Excel que utilice, por ejemplo, esta celda para aplicar el formato a esta celda. Bueno, pues vamos a hacer clic aquí y nos dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Bueno, pues vamos a utilizar una fórmula. Ponemos el signo igual porque el signo igual siempre se pone cuando vamos a escribir una fórmula. Aquí el signo igual sería para iniciar la fórmula, no sería un operador de comparación. Bueno, pues B2, vamos a crear, por ejemplo, la de los aprobados, mayor o igual a 5. Uy, que no le he dado a mayúsculas, mayor o igual a 5. Bueno, aquí le estamos diciendo a Excel que aplique formato condicional a este rango de celdas siempre y cuando se den estas condiciones, es decir, siempre y cuando la celda B2 sea mayor o igual que 5. Si es falso, es decir, si la celda B2 no es mayor o igual que 5, no va a aplicar ningún formato condicional.
Bien, tenemos que tener en cuenta también el tema de las referencias. Aquí he puesto B2 mayor o igual a 5. Lo que va a hacer es que va a coger B2 y le va a aplicar el formato a A2 siempre y cuando B2 sea mayor o igual a 5. Como no hemos puesto referencias absolutas ni mixtas, como hemos puesto referencias relativas, cuando se trate de aplicar el formato a A3, va a coger la celda B3. Cuando se trate de A4, va a coger la celda B4 y así sucesivamente. Entonces va a hacer podríamos decir, un autorrelleno para aplicar el formato al resto de celdas. Entonces va a funcionar. Si quisiéramos aplicar el formato en base a una celda sola, pues habría que aplicar una referencia absoluta. Pero como no es el caso, nos vale con una referencia relativa. Bueno, pues vamos a dar el formato. En negrita hemos puesto este color y en relleno hemos elegido este verde. Bueno, hacemos clic en aceptar, aceptar y podéis ver cómo aplica el formato condicional a aquellos alumnos que han aprobado. Por ejemplo, si a Ana le ponemos ahora un 3, pues bueno, ahora ya no le aplica el formato condicional. Y si a Andrés le ponemos un 7, pues ahora ya sí le está aplicando el formato condicional. Lo vamos a repetir para los suspensos, pues vendríamos a formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato y tendríamos lo mismo, B2 igual B2 que sea menor que 5. Formato, el relleno rojo y la fuente en negrita y con este color. Hacemos clic en aceptar, aceptamos y ya tendríamos el formato aplicado a la columna A. Para ello hemos utilizado una fórmula que vincula la columna A2 con el contenido de la celda A2 con el contenido de la celda B2, la celda A3 con el contenido de la celda B3 y así al resto. Si a Ana ahora, por ejemplo, le ponemos un 9, pues Ana estaría aprobada. Vamos a terminar aquí esta clase, este vídeo, y creo que voy a hacer un nuevo vídeo de formato condicional porque, bueno, tenía pensado incluir en este vídeo algunas cosas más, pero me parece que, bueno, nos estamos pasando de tiempo, no me gusta hacer vídeos que excedan con mucho los 20, 22, 25 minutos como mucho. Y bueno, creo que es mucho mejor preparar una nueva clase de formato condicional y ver algunas cosas más en relación al formato condicional. Aunque el vídeo siguiente no sea de 20 minutos, aunque sea un poquito menor, prefiero hacerlo así. Prefiero grabar un nuevo vídeo y no hacer un vídeo que sea excesivamente largo. Bueno, pues espero que esta clase haya podido ser útil para todos vosotros y nos vemos en un nuevo vídeo.